Hola, muy buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar de algunos temas más importantes que vimos durante estas primeras 4 semanas en la materia de medicamentos de fisioterapia impartida por el profe Omar López Jiménez. Pues los temas que voy a explicar son los medicamentos utilizados en la fisioterapia, la iontoforesis, el sistema portal hepático y la farmacodinámica. Bueno, pues en la semana 1 aprendimos cuáles son los medicamentos con mayor frecuencia que se utilizan pues en los pacientes que llegan a tratarse en el fisioterapeuta. Y pues uno de los grupos más importantes son los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco y el ketorolaco. Estos medicamentos nos ayudan a disminuir la inflamación y el dolor, lo que permite que el paciente pueda realizar mejor los ejercicios terapéuticos. También estudiamos los analgésicos, como el paracetamol y el tramadol. Y pues la diferencia es que los analgésicos principalmente disminuyen el dolor, mientras que los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, como lo había dicho, ayudan a controlar la inflamación. Y pues otros grupos son relajantes musculares, como la ciclobenzapina y el metocarmol. Estos medicamentos reducen los espasmos y la tensión muscular, por lo que son muy utilizados cuando existen contracturas o dolor lumbar. Después vimos los corticosteroideos, que son medicamentos antiinflamatorios mucho más potentes y se utilizan en casos de inflamación severos, aunque también pueden producir efectos secundarios si se usan durante mucho tiempo. Y por último, también hablamos sobre los medicamentos tópicos, como el diclofenaco en gel o la lidocaína, que se aplican directamente sobre la piel para aliviar el dolor localizado. Y lo más importante es que aprendí de este tema, que es que los medicamentos no sustituyen la fisioterapia, solamente ayudan a controlar. Después de la semana 2 vimos la iontoforesis. Pues la iontoforesis es una técnica que utiliza corriente eléctrica y en la semana 3 tenemos el sistema porta hepático. Pues en la tercera semana vimos el sistema porta hepático. Este tema nos ayudaron a entender el aparato digestivo que llega primero al hígado antes de pasar por el resto del cuerpo. Y pues en el hígado muchos medicamentos son metabolizados o transformados para que posteriormente puedan ejercer su efecto o ser eliminados. Pues comprender este proceso es muy importante porque nos ayuda a entender por qué algunos medicamentos tardan más en actuar o por qué ciertas enfermedades del hígado pueden modificar la respuesta del organismo. En ese tema también vimos por qué nos permitió relacionar conocimientos de anatomía, fisiología y farmacología. Y por último tenemos la semana 4, que pues finalmente estudiamos la farmacología. Pues aprendimos que los medicamentos actúan uniéndose a receptores que existen a diferentes células del cuerpo, también conocidas, como lo habíamos visto en clase, como agonistas, antagonistas, potencia, eficacia y índice terapéutico. Estas son las 4 más importantes. Es uno de los aspectos que más me llamó la atención, fue comprender que no todos los pacientes responden igual al mismo medicamento. Factores como la edad, enfermedades o incluso medicamentos pueden modificar la respuesta de cada persona. Por eso es importante conocer estos conceptos para comprender mejor el estado del paciente durante la rehabilitación. Y bueno, para concluir, considero que estas 4 semanas fueron muy importantes para mi formación como estudiante de fisioterapia, pues antes pensaba que los medicamentos solamente eran responsabilidad del médico o del área de enfermería más bien, pero ahora entiendo que como futuros fisioterapeutas también debemos
pues conocer cómo funcionan, cuáles son sus efectos y cómo pueden influir durante la rehabilitación. Aprendí que la fisioterapia y la farmacología trabajan de la mano para manejar la recuperación de los pacientes. También comprendí la importancia de trabajar junto con otros profesionales de la salud y mantenernos siempre actualizados para brindar tratamientos y seguros de calidad. Muchas gracias por su atención.